Saludos a todos quienes forman parte de ISAI Panamá y bienvenidos a quienes se vayan integrando o uniendo a esta gran familia. Para mí es de gran agrado dirigirme a mi gente linda, con la creación de un contenido amigable para todos, por lo que hoy daremos inicio a nuestro primer podcast. En donde trataremos temas de interés social, económico, artístico, histórico, deportivo y cultural. Estaremos presentando temas que nos ayuden a reflexionar y que nos puedan guiar hacia nuevos horizontes, porque necesitamos conocer y entender el porqué de las cosas para poder trabajar en nuestro crecimiento individual y colectivo, con un solo objetivo: que juntos podamos encontrar soluciones positivas. En nuestro podcast contaremos con la presencia de honorables ciudadanos, gente que con su esfuerzo ha conquistado el éxito, también jóvenes y niños que a su corta edad son un ejemplo para el mundo entero. Bienvenidos. Buenos días a todos. Para empezar, quiero expresar un saludo cordial a todo Panamá en el mes de la patria. Saludos a nuestros invitados y público que hoy nos acompaña. Anabel Troch, licenciada, empresaria y ambientalista. Víctor Jordán Anría, profesor, investigador de temas sociales y culturales, quien busca interesar a los estudiantes y todos los jóvenes de Panamá sobre el verdadero sentido de la vida y el amor a la patria. También contamos con la presencia de dos jóvenes estudiantes de la carrera de investigación de la Universidad de Panamá, Yamilet Jiménez y Jocho Maguadau. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos pues muy contentos de poder compartir con tu audiencia todo lo que se refiere al tema que vas a traer en esta ocasión. Como te comentaba y a los compañeros, yo me quito los sombreros. Sí, lucho por nuestro ambiente, soy docente también, una pequeña empresaria, emprendedora, pero sobre todo una patriota. Bueno, gracias Isa por habernos invitado. Esperamos que podamos hoy, a 120 años de nuestra separación de Colombia, darle un mensaje sincero al pueblo que nos mira, al pueblo que nos escucha, para pulsar, como dice uno, sondear cuál es ese ambiente, ese espíritu que reina ahora mismo en gran parte del pueblo panameño en esta crisis social que estamos embarcados y del cual esperamos salir victoriosos. Bueno, gracias por invitarme y también gusto conocerte la primera vez, igual a la licenciada Alfonso Morgan, sí, ya lo conocía. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, Isabel, en tu programa tan importante del cual soy uno de los seguidores. En calidad de estudiante y parte de una etnia antigua y autóctona del país, mi rol dentro de este podcast sería hacer podríamos decir, un comentario breve sobre la importancia de la diversidad cultural y todo lo demás, porque en Panamá hay mucha riqueza, entre ellos están los pueblos campesinos, los pueblos originarios y todo lo que somos panameños. Y antes de abordar el tema de hoy, es necesario recordar y entender qué es la naturaleza y cómo influye la naturaleza en la vida humana. Una pregunta interesante, pero sencilla de responder cuando creciste en medio de ella, cuando vives por ella. La naturaleza es parte de nosotros somos naturaleza. Cada ser humano está conectado a la naturaleza, a la tierra, al aire, al agua, a los animales. Nosotros somos parte de ella. Si nosotros no comprendemos que somos parte, no somos un ente aislado, difícilmente podremos amarla como debemos amarla y respetarla, porque es precisamente la naturaleza en la que estamos inmersos. Es nuestra fuente de vida, esto es nuestra razón de ser. Siempre he dicho que podemos vivir sin lujos, sin carros, hasta sin una vivienda, pero no podemos vivir sin naturaleza. Y es algo que las generaciones futuras están comprendiendo mejor que las pasadas, porque debemos cuidar nuestro hogar, y nuestro hogar es la naturaleza.
¿Cómo poder explicar el mundo si el mundo precisamente está hecho de una forma tan armónica y tan integrada con los elementos del ambiente? De cierta manera, si nosotros pudiéramos explicar el fin del hombre y el propósito del hombre en la tierra, bueno, tendríamos que decir que es precisamente vivir con la naturaleza y ser parte de ella, no lo contrario. Lo contrario es utilizar la naturaleza para vivir a costa de la naturaleza. Y eso es lo que ha traído los grandes desastres en el mundo. El aprovechamiento indiscriminado, irracional, mercantil de la naturaleza como si fuese mercancía, sin apreciar el valor que ella nos da y la importancia que tenemos para poder desarrollarnos como seres humanos. Y saber que nosotros somos parte de esa naturaleza. Somos los que tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. El valor de la naturaleza va más allá de simplemente ver un árbol, una planta o un río. Sin ella no somos nada. Sí, en este caso de la naturaleza yo recuerdo la frase de Noah Seattle, un líder indígena de Estados Unidos, cuando el presidente en 1854, Franklin Pierce, le envió una carta solicitándole la tierra, o sea, querían comprarle la tierra, y él decía en ese manifiesto, que uno de los mejores manifiestos del mundo, que los invito a escuchar, ahí dice: ¿qué sería del ser humano sin los animales? Si los animales son exterminados, viviríamos una gran soledad espiritual. Y hay algo interesante, porque lo que le sucede a los animales pronto habrá de sucederle también al hombre. También hace referencia a que los animales, la planta y el ser humano vivimos de la misma atmósfera. Para mi consideración, la naturaleza es todo lo que nos rodea y permite la existencia de todas las especies, que todos somos importantes, por cierto. O todo esto quiere decir que la naturaleza es la verdadera riqueza. La naturaleza es la madre. La naturaleza es madre porque procrea, porque da vida, pero al mismo tiempo es capaz de defender a los suyos, destruyendo a quien la hiere y a quien hiere a su procreación. Los animales, los bosques, a nosotros mismos. Así que sí. Bueno, esto, lo que ha dicho Ocho, me recuerda efectivamente esa carta que le envía el presidente al cacique de esta tribu en Norteamérica. Y en verdad la respuesta que da al presidente deja asombrado al senadores y a todo lo que es, podríamos decir, la gran cúpula de millonarios y de financistas en Estados Unidos en esa época. No se esperaba eso. Creo que la dimensión que dice el cacique y los pueblos de Norteamérica, los pueblos indígenas, cubre precisamente lo más puro del sentimiento hacia la naturaleza, hacia la definición de lo que es la naturaleza. Y creo que eso a nosotros nos ha faltado en nuestra educación, en nuestra formación. No llegamos hasta ese nivel. La verdadera realidad es que somos tan dependientes de la naturaleza que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero solamente cuando se nos seca en un río, cuando nos falta el agua, cuando vemos un árbol que no nos da sombra, o buscamos por dónde poner un carro, un auto, para que no le pegue el sol, entonces nos damos cuenta de que la naturaleza vale. Ahí comenzamos a tener el primer principio y el primer paso o el primer nivel del valor de la naturaleza. Pero bueno, por eso estamos aquí, por eso estamos en esta lucha. Anabel dice que la naturaleza es la madre y que ella se va a defender. Estamos viendo que la naturaleza en este momento se está defendiendo de nosotros. ¿Sí es? Claro. Con tanto desastre natural, yo pienso que la tierra nos está haciendo un llamado de que con más fuerza luchemos por defenderla.
Mira, el ser humano se ha vuelto demasiado consumista. Consumimos sin necesidad. La naturaleza provee lo necesario, sin embargo nos hemos convertido en personas que descartamos cosas que se pueden utilizar y queremos consumir cosas nuevas. Ese excesivo consumismo es el que ha llevado a la explotación desmedida de los recursos naturales. Los recursos naturales no son infinitos, son finitos, se acaban. Entonces tenemos que empezar a ser más conscientes cada uno desde los hogares, desde los pequeños, los que están empezando a formarse, a respetar más a la naturaleza, a dejar el sistema de consumismo desmedido, porque podemos coexistir sin necesidad de destruir a nuestro planeta. Es nuestro único hogar y es lo que yo le digo a mis estudiantes, este es nuestro único hogar. Déjense de estar pensando en esa película que nos fuimos en una nave para otro lugar. Esta es nuestra casa. ¿Qué hacen buscando agua en Marte? Por amor de Dios, cuidemos el agua nuestra. Entonces hay que empezar a educar a las nuevas generaciones y reeducar a las que ya están en que debemos proteger y cuidar la naturaleza. El día que ella se cansa, porque una madre se cansa y decide que no nos quiere más en su planeta, nos va a extinguir. Entonces debemos coexistir porque somos parte de la naturaleza y dejar de destruir lo que es parte de nosotros. Dice que el ser humano es el único que envenena el agua que va a tomar. Y es verdad. Yo opino, como ella dice, que tenemos que educar a los jóvenes, a los niños, tratar de no contaminar, tratar de sembrar árboles, tratar de cuidar el medio ambiente. Es un deber de nosotros, no debería ser algo obligatorio. Bueno, cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. Nosotros como pueblo originario, a través de los siglos, hemos considerado, como lo mencionó acá la licenciada, nuestra compañera, nosotros decimos que la tierra es nuestra madre. La madre tierra le llamamos. Y esto es un punto importante de reflexión porque lo que le ocurre a la madre le ocurre a los hijos, ¿verdad? Lo que le afecta a una madre también afecta a los hijos. Entonces, tomando en cuenta esto, también quería puntualizar el concepto básico que todos vemos, enriquecido a través de una frase de un líder originario también anónimo, donde decía: cuando ya todos los árboles estén talados, que no haya oxígeno, la tierra no produzca, todos los ríos estén contaminados, entonces el ser humano se dará cuenta que el dinero no se come. Entonces nosotros vivimos en un mundo consumista, como lo mencionó nuestra compañera. El exceso de explotación por la avaricia del poder económico pone en riesgo la existencia misma de toda la especie humana en conjunto con la flora y la fauna. Y ese camino de verdad que hay que analizarlo, a ver si hacia dónde podemos dirigirnos, buscar otro horizonte. ¿Qué opinan actualmente con el asunto de las mineras? ¿De qué trata el contrato 406? La minera. El problema de la minería en Panamá data de bastantes años, ¿verdad, profesor, compañeros? Sin embargo, la génesis es una sola. Y es el ansia de medida de dinero de nuestros políticos. Porque esto no nació hace 5 años, ni 10 ni 20, tiene mucho más tiempo. Cuando se inició pues, con las primeras concesiones mineras, que nos daban apenas un 2%, o sea, regalado a estas compañías. Panamá es un país muy pequeño, con una diversidad muy rica y maravillosa. Hemos sido bendecidos, tenemos ambos mares, tenemos un canal, tenemos gente preciosa, tenemos diversidad cultural. La minería no la queremos. Panamá no quiere minería. ¿Quiénes quieren la minería? Las grandes compañías que saben que Panamá es rica. Allá abajo tenemos mucho oro. Entonces el problema de la minería es precisamente panameños que no son panameños, son vendepatria, que han preferido llenarse los bolsillos de dinero sacrificando a todo un país, sacrificando a nuestra gente y a las futuras generaciones. Y que hoy día el pueblo despertó, se levantó no solo contra la minería, se ha levantado contra la corrupción y Dios primero, eso va a ir acabando poco a poco. Bueno, la minería
Se origina en Panamá, en el Istmo de Panamá, a partir de la visita de Cristóbal Colón en el cuarto viaje, cuando intenta fundar la ciudad de Belén. A través del hermano Bartolomé Colón, ellos descubren o miran que en las costas de Veragua, en la medida en que ellos podían observar en los pueblos indígenas, lucían el oro. El oro se lucía en una forma, en prenda. O sea que para esa época ya la minería era parte de la cultura, o sea, era parte del vestuario, parte de la prenda de una persona. Pero esa actitud de codicia vislumbra a estos conquistadores y se inicia entonces todo un proceso histórico de expropiación, de muerte, asesinato, esclavitud, encomienda, etcétera, que se dan en el Istmo de Panamá, todo con el propósito de llevarse no solamente el oro, sino la fuerza de trabajo de todos los pueblos, los indígenas. Entonces, desde esa época todo nuestro territorio ha sido concesionado. Y si nosotros miramos ahora mismo las concesiones mineras, en la lista del país, todo el país está concesionado. O sea, todo el territorio de Panamá está concesionado. Lo único que está fuera de las concesiones mineras en Panamá es el área del Canal de Panamá. Pero lo demás, todo. Esto significa que nosotros no somos dueños de nuestra tierra, no somos dueños de nuestra naturaleza, no somos dueños del subsuelo, porque hay otros intereses familiares, económicos, que están por encima de la nación y del Estado. Se dice Estado, pero hay un control de todo lo que significa tierra y subsuelo, como ha ocurrido y como viene ocurriendo. En Veragua, creo que es los únicos distritos que no tienen concesiones en Río del Sur y Montilla, pero lo demás, todo está concesionado. ¿Qué está pasando hoy en Panamá? ¿El pueblo sabía acerca de este tema? Eso está muchos años y se ha publicado. Lo que pasa es que generalmente el pueblo panameño no tiene fuentes de información, no tiene acceso a la investigación. Por ejemplo, yo le mando a Yamilet a una institución a que me investigue cuántas minas o cuántas concesiones mineras hay por la comarca, por ejemplo, o el grupo. No le van a dar la información. El estudiante no puede saber toda la información que hay en las instituciones públicas. Y en el caso del MISI, todo lo tiene reservado. Entonces, el panameño vive prácticamente ignorado. Ignorante no porque quiera, sino porque nos los han impuesto. Una ignorancia absoluta. Nadie sabe de minería, nadie sabe de concesiones, nadie sabe de finanzas, de deuda, de dinero, de presupuesto. Nada. Entonces, esto es una verdadera esclavitud. Esto es una esclavitud moderna, donde el dueño del poder, que es el pueblo, está subordinado a una clase política y financiera en Panamá. Eso es. Lo que sucede es gobernantes entretienen al pueblo con juegos, fiestas y distraen de lo que realmente sucede. ¿Por qué hubo una explosión social en los últimos 10 días? Porque el pueblo se enteró. Veragua, el veragüense no sabía que en Panamá hay 15 y en Veragua hay 6 concesiones que no se van a tirar abajo con lo que se acaba de aprobar. Esas 6 concesiones tienen que llevar un proceso diferente porque no entran dentro de la moratoria, no entran dentro del fallo de la Corte. Entonces, todavía nosotros como veragüenses, terminando esta lucha, tenemos que seguir en pie de guerra para lograr tumbar esas 6 concesiones que están envenenando nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire y a nuestros hijos. ¿Y qué piensan de los jóvenes de hoy? La explosión se ha dado precisamente porque todo salió a la luz. Las redes sociales, programas como estos han sido maravillosos porque la juventud se maneja en esto. Y precisamente es a través de estos canales virtuales que la población y esos miles de jóvenes que estaban en la calle se dieron por enterados de que hemos sido vendidos, de que ya Panamá no pertenecía a los panameños. Entonces hirvió la sangre patriota, salió a flor de piel, y eso que decía profe de que la generación era de cristal se tiró por el suelo. Yo felicito a mis estudiantes y a toda la juventud de estos que tenemos aquí enfrente,
porque tiraron por tierra eso de que estas eran las generaciones frágiles, lo demostraron poniendo el pecho allá. Así que de verdad mi respeto para esta juventud y sigamos defendiendo la tierra. Bueno, yo como joven, por lo general yo no sabía hasta ahora, y también como dice la licenciada, yo me enteré fue por las redes sociales, ya que yo no veo las noticias, no veo nada, me enteré por Facebook, por Instagram, sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Y yo como joven, mientras se pueda evitar un daño más grave, debemos luchar como estamos haciendo. Bueno, en el caso mío como MOVE, tenemos como algo muy interesante y particular, porque dentro de nuestra comarca está Cerro Colorado, uno de los yacimientos más grandes del mundo. Si no es más grande del mundo, está entre el top 3, el yacimiento de cobre más grande del mundo. Y obviamente ahí no solo hay cobre, sino hay otros recursos. Recurso este que fue descubierto por allá por 1946, y en los años 70 para acá hubo intentos de ser explotados. Para aquellos tiempos no existía una comarca que nos protegiera como pueblo. Por lo tanto, nuestro pueblo, Move Buglé, tuvo que una vez más, como para cuando llegase Cristóbal Colón, ofrendar su vida, llegando a un auge en 2011, cuando Jerónimo Tugrí entrega su vida en la lucha y se crea la Ley 11, que prohíbe minería en territorio comarcal. ¿Por qué es interesante esto? Estamos hablando de no ser frágil, de no... La gente dice la generación de cristal. De alguna manera lo somos y nosotros permitimos a veces que nos llamen de esa manera. Y a esa generación que no quieren, que nos disgusta, tratemos de hacer la diferencia. En mi caso, yo le cuento a los compañeros santiagueños y panameños, veamos, digamos, no somos referentes en todos los temas, pero el tema de lucha social, de lucha por los derechos, creo que hay que preguntarle a los MOVE bastantes consejitos, porque siempre nos han visto como lo menos preparados, lo menos indicados para todo. Sin embargo, a través de nuestra lucha hemos demostrado que somos de verdad dignos de ser respetados y escuchados. Entonces, este año, aquí en Veragua, ha salido un grupo enorme a manifestarse. Aquí es Tierra de Urracá, una referencia internacional de lucha. Tristemente, pues, el gobierno nos ha obligado a esto, porque tampoco quisiéramos ver una vez más el MOVE pierde uno de sus patriotas, el Horconcito. Es un tema difícil, pero a nosotros como MOVE Buglé y como santiagueños, como originarios, como panameños, que tenemos una historia tan compleja como esta, deberíamos pues darle un poco más de cariño a nuestra patria, porque depende de nosotros al final. Y a la nueva generación, es verdad, hay muchas distracciones en el ambiente. Sin embargo, pues hay que estar bien organizados para defender los intereses de la mayoría, porque de lo contrario no seríamos dignos de nuestra propia patria. Profesor y licenciada, para quienes no saben de qué trata el contrato de ley 406. El contrato 406, que es un contrato ley entre la compañía pues, de minería, Minera Panamá, First Quantum, entre ellos y el gobierno de Panamá, les da concesión a la compañía First Quantum para explotar la mina de cobre más grande de Latinoamérica, que pasa precisamente por el corredor biológico mesoamericano. O sea, es tan delicado precisamente, no solo donde está ubicado, sino pues todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Ese contrato les da a ellos la potestad de un territorio muy extenso. En el primer contrato incluso les daba derecho a
a la parte aérea, no podían pasar, podían expropiar, incluso en el segundo contrato también podían expropiar territorios que estaban fuera de la concesión si ellos así lo necesitaban, de requerir lo que es el agua para el procesamiento de los minerales. No estaba limitada solamente al agua lluvia, perfectamente podían hacer lo que era la utilización de ríos o desvíos de ríos, cosa que ya hicieron porque no sé si supimos que ya construyeron canales subterráneos para desviar algunos caudales hacia allá. Entonces ese contrato es tan pero tan lesivo a nuestra nación que se vio reflejado en las marchas multitudinarias que ni siquiera en los tiempos de dictadura los vimos. Esto ha sido primera vez en la historia, sobrepasó incluso las marchas de hace tanto tiempo atrás. Pero sí, el contrato 406 es un contrato que le estaba poniendo en bandeja de oro nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestro espacio aéreo, nuestros recursos, pero sobre todo la salud de nuestra gente. Ellos pueden decir que nos daban X cantidad de dinero, el dinero no se come. Sí se necesita para mejorar ciertas condiciones, pero tenemos la capacidad suficiente en Panamá para generarlo a través de otras fuentes. La minería y ese contrato sobre todo es totalmente nefasto y Panamá no lo quiere. ¿Ustedes ven unión en esta lucha? ¿Por qué el pueblo está en la calle? ¿Por qué hemos estado manifestando? ¿Por qué hay esa unidad nacional en torno a este contrato ley firmado de una manera tan ilegal, tan abrupta, tan, podríamos decir, tan humillante? Es decir, el mecanismo que utiliza el gobierno para poder conceder una parte de nuestro territorio a esta empresa, que a su vez representa intereses de 4 naciones extranjeras: Canadá, China, Corea y Estados Unidos. Es una manera humillante para el pueblo panameño, porque ha lastimado, podríamos decir, el alma del patriota, el alma del Panamá. El panameño o el ismeño se ha caracterizado siempre por una identidad propia, y eso lo viene demostrando no de ahora, no es ahora, viene desde hace todos los siglos, desde el indómito Urracá, desde la primera visita que estuvo Bartolomé Colón, Cristóbal Colón en Costa Veragüense, desde aquella época. Ese sentimiento de identidad y defensa del territorio nacional como algo de nosotros, como algo del pueblo, como algo nacional. Y en Panamá ha sido privilegiado porque ha tenido todos los recursos que en otros países no se ha dado. Pero lastimosamente o desgraciadamente los panameños hemos sido víctimas de los piratas y se han aliado con los gobiernos poderosos internos que han sido parte de esa rapiña y ese despojo de nuestros recursos para dárselo para beneficio de 4 familias que ni han nacido, ni son originarias de nuestra América. Le voy a contar nada más que una parte de la historia. Los panameños son los únicos en el mundo, que quede grabado para todos los que nos escuchan en América, el único pueblo en el mundo que ha peleado mucho más veces con los Estados Unidos que cualquier país en el mundo. Estados Unidos con sus tropas nos ha intervenido más de 20 veces en la historia, desde 1840 y pico hasta la invasión, después de la invasión, 1989. Y ha sido el pueblo que más luchas y peleas ha hecho a lo largo de toda la historia de Panamá y de América. Nunca ningún pueblo ha peleado. Y siempre con piedra, que es nuestra arma, nuestro misil, nuestra arma prodigiosa. Siempre con piedra. Todavía no hemos, como decía por ahí un general, dice que no hay misil que pueda detener el poder de las ideas, de los principios y la verdad. Bueno, efectivamente, nosotros hemos peleado por nuestro territorio y esta lucha que estamos haciendo hoy es precisamente por la integridad de nuestro territorio. Panamá decidió no minería, 0 minería, esa no es nuestra vida. Nuestro oro es verde, es naturaleza, es salud, educación, justicia, democracia, participación. Ese es nuestro oro. Perfecto. Profesor, después de saber
el tema en sí a profundidad, ¿cuáles son los problemas que acarrea la minería para la salud o para el medio ambiente? Actualmente la provincia de Coclé tiene índices elevados de enfermedades de cáncer de distintas formas. En Veraguas, donde tuvimos las minas activas, hay muchas personas enfermas, producto precisamente de la contaminación que dejaron las tinas de relave. Y la misma contaminación que, según las empresas, hacen todo perfecto, pero sabemos que ninguna mina de cielo abierto deja de contaminar, y grandemente. Panamá tiene áreas muy afectadas en la salud de sus habitantes. Y es precisamente lo que queremos evitar con esto. O sea, esta lucha así tan férrea que se ha dado es porque estamos cuidando a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que no han nacido siquiera. Porque si ya en estas comunidades hay gente muriendo, gente gravemente enferma y que no podemos salvarlos ya porque lastimosamente pues ya enfermaron, lo que estamos tratando de evitar es que los que están y los que aún no han nacido no les suceda lo mismo. Pero si hay mucho cáncer y otro tipo de enfermedades producto de los desastres de la minería. Mira, Panamá tiene mucha precipitación. En los tiempos lluviosos hay mucha precipitación. Muchas de esas tinas se desbordaban. ¿A dónde iba ese desbordamiento? A las fuentes hídricas, tanto las superficiales como las subterráneas. Y eso nos llega de una u otra manera. Ay, pero ¿por qué me salió un cáncer en tal lado? Ahí está la respuesta. Tenemos mucho cáncer en Panamá y en gran manera se debe pues a la actividad minera. Por eso, como dice el profesor, nuestro oro es verde y nuestro oro es la naturaleza, nuestra tierra, entonces vamos a seguirlo defendiendo. Y acaban de aprobar y de sancionar y de publicar en Gaceta la ley de moratoria indefinida. Para primicia, acaba de ser publicada en Gaceta Oficial. Bueno. Excelente. Entonces, Mira, una mina no es solamente una empresa, es el daño, el corrompimiento de una sociedad. Es un enclave económico, es un enclave político, es un enclave cultural y es un enclave social. No hay protección a los trabajadores, no se garantiza la salud ni la contaminación al ambiente y a la periferia que forma el ambiente. La minería es tan perjudicial que inclusive corrompe a los que tienen que brindar salud. Es decir, si hay un centro médico o hay un hospital que tiene que ver con un enfermo o con una persona afectada, producto del trabajo en la minería, no se conoce. Le voy a contar una pequeña historia. Cuando se explotaba Cañaza, se dieron más de 8 derrames de las tinas de cianuro, donde ellos hacían el proceso de lixiviado, pero con la lluvia, como dijo Anabel, se desbordan. Y había tanta lluvia que todas esas tinas se iban por las quebradas y al final llegaban al río Santa María y llegaban a las tomas de agua de la ciudad de Santiago de Atalay. Más de 8 contadas, pero cuántas más no pudieron haberse dado y no se reportaron. Un caso que ocurrió fue el siguiente. A un grupo, producto de la presión popular, se le hizo una serie de exámenes a la sangre de una muestra de 10 trabajadores para que el movimiento pudiera justificar ante los derechos humanos de que había un foco de contaminación. Quiero decirte que aquí se regaron más de 140.000 kilos de cianuro en Cañaza. 140.000 kilos de cianuro que no habían en Cañaza, que no habían en Veragua, que no habían en Panamá, y fueron traídos del exterior, pasaron por todo, por aduana, pasaron por salud, pasaron por todo, como si fuese un producto sano. Y eso mismo está pasando allá, en la minera Panamá. Bueno, a esos 10 trabajadores le hicieron un examen de sangre y no salió nada, salieron bien. A esa misma muestra de los trabajadores le hicimos un examen, se le hizo un examen de sangre y las muestras se enviaron a un laboratorio en Canadá. La Oficina de Derechos Humanos hizo ese trámite con una fundación. Y todos salieron, de los 10, 8 salieron contaminados con mercurio. Panamá hoy sigue al siguiente paso, que es esperar pues, el fallo de la Corte Suprema de inconstitucionalidad del contrato ley con la minera Panamá. Ese fallo, de ser
positivo Panamá, es decir, de declarar inconstitucional el contrato, entonces nos permitiría a nosotros rescindir el contrato y posiblemente, bueno, lo más seguro, irnos a arbitraje internacional con todas las de ganar, porque Panamá tiene todas las pruebas y todos los elementos para ganar un arbitraje internacional, porque esta empresa entró con ilegalidad, se mantuvo con ilegalidad y se va a ir de Panamá, Dios primero. Pero esa es la posición. Posteriormente a ello, nuestra Constitución contempla la actividad minera dentro de las actividades económicas, y ese es un tema que le tocará al siguiente gobierno tratar, porque sí debe haber una modificación que elimine la actividad minera de Panamá, para que al igual que Costa Rica, que ya tiene 10 años libre de minería, Panamá quede libre de minería desde la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es lo que aspiramos todos los panameños en este momento. Sí, yo quiero decirte que es el mejor regalo para la patria hoy, un regalo que ha conquistado el pueblo panameño en la calle, un regalo que nos ha dado la muerte del maestro, del docente, que fue un héroe, un horconcito, un regalo que nos ha dado todos aquellos que han sido baleados, que han sido golpeados, que han sido presos, que han sido detenidos. También es un regalo de mucha gente que ha sacrificado su trabajo, su empresa, su salud, su producción, su dinero, que todos hemos contribuido a ese gran regalo que es Panamá. Todos hemos contribuido. No hay un solo panameño que no haya contribuido de una manera en las calles, directa o indirectamente, ante una oración en la iglesia, ante Dios, ante una virgen, ante una estatua, en todo momento. Entonces yo creo que esta primera etapa que logra el país a través de esta ley ya publicada en Gaceta es una etapa, es un aspecto muy importante. Hemos podido decir que hemos iniciado el proceso de independencia de Panamá porque estábamos vinculados a una dependencia. Ahora somos independientes de la minería. Antes éramos dependientes de la minería. Hoy somos independientes de la minería. Si hoy celebramos la separación de Colombia, hoy vamos a celebrar la separación de la minería. Profesor Víctor, según su punto de vista como docente, ¿por qué el mes de noviembre es considerado como el mes de la patria? Bueno, el mes de noviembre es considerado mes de la patria por motivos de la gran cantidad de fechas históricas que coinciden en este periodo de eventos, sucesos, fenómenos y hechos en la cual se dieron manifestaciones para lograr la separación de Panamá de Colombia y también para luchar por la independencia de Panamá de España. Recuerden que 28 de noviembre, el 10 de noviembre, el 6, el 16 de noviembre, todos ellos son fechas históricas, igual que los diferentes gritos, llamados gritos de independencia o de separación o de adhesión a la gesta de 1903 o también a la gesta del 10 de noviembre de 1821. Toda esta combinación de eventos coinciden precisamente en el mes de noviembre. El panameño desde siempre, en diferentes motivos, siempre ha tratado de ser autónomo, siempre ha tratado de ser independiente, siempre ha tratado de ser él. Y eso es parte de una característica muy peculiar de los habitantes de este istmo, porque tal vez la ubicación del istmo, o el tipo de pueblos o diferentes grupos sociales que habitaron, que se conectaron con América del Sur o América del Norte. Es decir, ser una área de tránsito obligada nos permitió de cierta manera ser diferentes al resto de las otras poblaciones en América. Bueno, estamos hablando de hipótesis, no hay nada probado, pero el hecho que se hayan dado en este periodo tantos eventos de carácter independentista o de separatista puede llevarnos a esa conclusión de que el destino
como dice uno, la circunstancia, qué sé yo, no sé, podríamos explicar por qué noviembre fue un mes donde se dieron tantos levantamientos y tantos gestos y tantas luchas por la independencia y la separación. Es verdad que es un misterio y gracias por la pregunta, pero vale la pena investigar a qué se debe. Precisamente hoy estamos luchando en el mes de noviembre precisamente por una verdadera soberanía, contra una minería o contra un contrato que atenta contra la integridad del Estado, que atenta contra la naturaleza y que atenta contra nuestra Constitución, que aunque no es la mejor, por lo menos mantiene la integridad del territorio y de la República. Y bueno, para terminar con nuestro podcast, quiero por favor preguntarles qué sienten ustedes como panameños en estas fiestas patrias, si se van a ver interrumpidas o si vamos a celebrar estas fechas importantes. Ya las estamos celebrando. Las fiestas patrias no es desfiles, no es hacerle la venia a las autoridades. Las fiestas patrias no es vestirse de gala solamente. Para un verdadero panameño, las fiestas patrias representan luchar por tu nación. ¿Qué significan las fiestas patrias para un panameño? Preguntaba sobre las fiestas patrias. ¿Qué siente el panameño? Hay muchas canciones que fueron compuestas para celebrar el sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento del panameño en noviembre? Precisamente esa sangre aguerrida que hizo que seamos libres e independientes. Somos Panamá, no somos Colombia, no somos España, no somos Norteamérica, porque tuvimos nuestro enclave, ¿verdad? Somos Panamá. Celebrar las fiestas patrias es diferente, creo que nunca habíamos celebrado fiestas patrias como ahora, y sin embargo no sentimos tristeza. Yo me sentí contenta hoy en el acto cívico porque no había ninguna autoridad a quien rendirle pleitesía porque no se lo han ganado. El acto cívico fue del pueblo para el pueblo. Entonces, nuestras fiestas patrias es precisamente celebrar la patria. Y qué mejor manera que luchando por ella, luchando por preservarla y que sea nuestra y no de 3 o 4 países extranjeros que pretendían enclavarse en nuestro territorio. Para mí han sido las mejores fiestas patrias. Un 3 de noviembre, después 4, 5, 28, bueno, 10, los diferentes días. Yo sigo celebrando mis fiestas patrias y con mucho orgullo y amor a Panamá. A mí me da mucha emoción porque de verdad desde que nace nuestro país era obvio que iba a darse cambios porque ninguna sociedad y ningún país se mantiene estático en el tiempo. Surgen necesidades después de décadas, entonces nosotros como país hemos ido cambiando y este 3 de noviembre hoy hacemos de manifiesto el poder público a través de, como decía la compañera, aquí de una celebración muy importante porque el éxito del pueblo, de verdad que hay acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de Escazú que habla de los derechos de protestar, del acceso a la información. Estos son luchas grandes que se hizo hoy por hoy, un 3 de noviembre, viendo en Gaceta Oficial algo que a mí me llena de alegría. Puedo decir que he sido más patriota que nunca, en conjunto con todos los que hemos luchado y los que han colaborado, como decíamos, directa o indirectamente. Este es nuestro país, lo queremos, por eso que lo defendemos, por eso que hacemos el sacrificio. Así que decirle a toda la población que este debe ser un ejercicio que se debe realizar todos los días, y no solo nosotros, sino los políticos. Aquí en Veragua queda bien claro, como lo mencionó nuestra compañera, bueno, ellos se ganaron esto, nuestra autoridad panameña se ganaron esto, nada de honores porque no se lo merecen, porque de verdad que estaban suicidándonos como panameños. Así que yo estoy celebrando, estoy contento. Ahora que veo la información de Gaceta Oficial, yo le decía a los compañeros, aquí vamos a tener que, en el puente 19 de julio, hacer una despedida triunfal, contento, donde podemos explicar, pues, y aquí con el profesor Víctor, a través del video, pienso que tenemos que ya ir empezando en redactar la historia, porque de verdad que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y la compañera aquí lo invito, y aquí ya y tenemos ya un canal por donde transmitir todos los avances, así que, ¿por qué no celebrar? Estamos celebrando de una manera diferente, pero de verdad que es una fiesta muy grande. 105 concesiones se cayeron hoy con la promulgación de esa ley de moratoria indefinida. Solamente quedaron 15 concesiones que para allá vamos a seguir batallando. La vamos a tumbar. Y las vamos a tumbar. La primaria, desde el kinder, cuando aquel niño, un lunes,
se levanta temprano, va a su escuelita, se hace un acto cívico, se iza la bandera y ella levanta la mano derecha y dice: juro a Dios y a la patria amarte, respetarte y defenderte. Ese juramento que ha sido histórico por muchos años, cientos de años, se viene replicando de la educación primaria del siglo XIX, del siglo XX. Creo que ha calado mucho panameños, y es lo que ha servido para que hoy hayamos logrado ese triunfo. Porque nosotros decíamos, como un ministro, como un presidente, como un diputado, como un gobernador, un alcalde, va a pararse a hacer un juramento un lunes o un acto cívico y frente a la bandera decir este juramento? Eso es hipocresía, porque uno tiene que ser consecuente. Tu conducta con tus actos y con tus pensamientos. Entonces, el 3 de noviembre, el 4 y todas las fechas de noviembre, no importa cómo hayamos salido en los resultados históricos en Panamá, creo que antes de ello había un pueblo y habíamos librado una guerra, la guerra de los 1000 días, y habían fusilado a nuestro líder, a Victoriano Lorenzo. Esos hechos históricos nos han calado mucho a lo largo de la historia y hoy siguen fortaleciendo las generaciones que se vienen levantando, y más con esta lucha que nosotros hemos hecho hoy. Esta lucha que se ha hecho en esta generación, en este año 2023 y el año 2022, van a ser parte de las futuras fiestas patrióticas, históricas, cívicas que van a tener las futuras generaciones, porque van a encontrar en ella la base, la esencia de nuestra nacionalidad, la esencia de nuestro amor a la bandera, a sus símbolos y a su historia. No solamente es la bandera, es nuestra historia. Dice que en la Constitución lo señala: la riqueza de un país está en dos cosas: la historia y la cultura, y ambas son parte de la esencia de la vida humana, de la madre tierra y de la madre naturaleza. Así que todo se combina, todo se cierra en esa sola palabra: juro a Dios y a la patria amarte, respetarte y defenderte, como símbolo sagrado de nuestra nación. ¡Viva Panamá! ¡Viva! Para despedir, quisiera que podamos dar un mensaje como personas de lucha, un llamado a todos a que con lucha se puede conseguir nuestros objetivos. Y bueno, esta vez nos ha demostrado. Cuando iniciaron las protestas había muy poquitas personas y al final hemos visto que todo Panamá se levantó. Sí. Por favor. Bueno, como decía, yo nunca tuve esas palabras que dijo Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo, en el hecho de su muerte en Santa Marta, Colombia, antes de morir o ya moribundo, afectado por la tuberculosis, agobiado por la lucha, cansado y pensando cómo nos despedazamos, cómo su lucha se había fragmentado y no se había podido lograr la unidad de América del Sur en una sola nación o en un solo pueblo. Y dijo esta frase: he arado en el mar y he sembrado en el desierto. Yo creo que Simón Bolívar nunca se equivocó, ni aró en el mar, ni sembró en el desierto. Él, todo lo que hizo quedó como un aporte importante en la historia de hoy, en la vida de América de hoy, en la vida de muchos pueblos, y sobre todo en Panamá. Entonces, lo que hay que decirle a los pueblos, y en estos momentos al pueblo panameño y a todos aquellos que nos ven, el hombre no termina de luchar, de buscar su futuro en un solo día, ni es una tarea de un año, es una tarea permanente, perfeccionar todos nuestros errores y alcanzar nuevas metas. Así que no descansemos, sí, pero no nos rindamos. Descansemos, pero no abandonemos la lucha.
hay que mejorar todavía y podemos hacer muchas cosas más, pero va a depender de nuestra persistencia, perseverancia, nuestra constancia y nuestra convicción. Así que así esperamos, seguimos adelante. Apagando un fuego que inició hace más de 20 años. Sí, exactamente. ¿Qué quiere decir? Del 97. Que nosotros no podemos seguir siendo un pueblo apagafuegos. Nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento las más adecuadas. Dejar esa costumbre que tiene el panameño de elegir a cualquiera. Yo no exigirle. Y luego no exigirles. De que el panameño de aquí en adelante sepa a conciencia que ese papelito que vota es la elección de vida de un país por los próximos 5 años. Y no venir después de 5 años a apagar fuego. Porque cada vez que apagamos fuego, sangre corre. Entonces, el panameño, esperemos que con esto aprendan que ese papelito es la vida de tu país. Bueno, mi linda gente, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a dar por finalizado esta transmisión, este primer podcast, con mucho aprecio para todos ustedes. Bueno, gracias a todos por compartir con nosotros, con la licenciada y el profesor y Isabel también. Compartimos conocimientos, comentarios productivos y nos vamos con ese valor que tenemos como panameños. Decía Rubén Blades, patria es tantas cosas bellas. A veces olvidamos el significado de la palabra patria y eso es triste. Este año yo no me siento triste por haber luchado, al contrario me siento orgulloso de haberlo hecho. Y quiero decirle a esos productores de por allá de Tierra Alta y aquel que mató a mi hermano de sangre y espíritu, podemos paralizar el comercio académico, social, familiar, etc. Pero se hace por un futuro mejor. Porque no perder un día o 2 días o una semana, perdemos años, décadas, perdemos vidas, como decía la compañera. Dejemos el egoísmo a un lado, amemos nuestra patria. Porque un 3 de noviembre, de verdad que es el momento predilecto. Seamos orgullosos de lo que hemos hecho. A veces la gente habla de defender, pero para defender necesario es amarlo. Bueno, ¿qué es lo que más queda para cerrar este diálogo? Es realmente felicitarnos todos los panameños de frontera a frontera, de costa a costa. Podemos decir, hemos triunfado gracias al, como dije, al sacrificio y a la muerte también derramada de nuestro hermano, de nuestro colega educador de Orconcito. Nosotros creemos de que el país entero está en deuda con todos aquellos que se han sacrificado, aquellos que no pudieron ser parte de esta lucha. Los invitamos para que sigan defendiendo este país, para que sigan amando al país. Y yo solicitaría a todo el pueblo panameño que declaremos, ¿verdad?, un día de duelo en honor a este hermano maestro que ha perdido la vida y dio su vida por esta lucha. Un día de duelo, un día de brazos caídos en honor a nuestro hermano y maestro héroe en esta lucha. Gracias, Isabel, compañeros, a todos los que nos han permitido pues entrar en sus hogares. Como dice un eslogan de esta lucha, somos patriotas, no vendepatrias. Mi mensaje final va dirigido sobre todo a la micro, pequeña y gran empresa panameña que en diferentes luchas nos ha dado la espalda. Yo soy microempresaria y emprendedora, sin embargo, acepto que todos tenemos que poner una cuota de sacrificio cuando se trata de defender la patria. Al empresario que comprenda que la paz social solo llega cuando la sociedad y el pueblo la encuentran. No podemos pretender ser un ente aislado del pueblo, cuando es el pueblo quien consume nuestros productos. Y este es un llamado a toda la empresa privada. Sintamos el dolor del pueblo, empaticemos y unámonos siempre a la lucha tratando de hacerlo lo mejor posible. Gracias a todos. Gracias. ¡Viva Panamá! ¡Viva! En resumen, quiere decir que tenemos que cuidar lo poco que nos queda, porque no podemos vivir sin oxígeno, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin sombra, y que la única y verdadera riqueza de los pueblos es la naturaleza.